Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a participar en este importantísimo evento de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM. Yo voy a hablar de un acontecimiento trascendente, importantísimo para las ciencias humanas, particularmente para las ciencias antropológicas y en general para todas las que se dedican a los estudios y al conocimiento de nuestras antiguas culturas originarias en este país. Ese acontecimiento trascendental se debió a los conocimientos, la formación, la inteligencia y la gran capacidad de un arqueólogo mexicano muy destacado, el doctor Alberto Ruz-Lhuillier. Él fue hijo de madre francesa y padre cubano, pero huyendo de la dictadura en Cuba, vino a México, se hizo mexicano, estudió en la Escuela Nacional de Antropología, obteniendo el primer título de arqueólogo que se dio en México. Para que ustedes se sitúen, voy a hablar de ese gran hallazgo que se dio en Palenque. Palenque está situado exactamente en el área central maya. Y ahí tienen ustedes una imagen de esa bellísima y extraordinaria ciudad, tal como la dejó después de trabajar en ella el doctor Alberto Ruz. O sea, esa reestructuración arqueológicamente extraordinaria que él logró hacer en Palenque es como tenemos en su momento, cuando él dejó de trabajar en Palenque, en la ciudad. Ya hoy se han hecho muchísimos estudios más y se han excavado más templos, en fin, sabemos mucho más. Pero así es como la dejó Alberto Ruz-Lhuillier cuando salió de Palenque. Ahí lo tenemos llegando a Palenque en 1949. Y les voy a hacer un relato del descubrimiento. Decía Ruz, buscaba encontrar un templo más antiguo debajo del templo de las inscripciones. Y es que su amigo Alfonso Caso, cuando salió él hacia Palenque y Caso acababa de descubrir la tumba 7 de Monte Albán, le dijo: oye Alberto, a ver si encuentras debajo de un templo maya un templo más antiguo, o bien un templo olmeca. Bueno, esto lo platicaba él, porque tuve la fortuna de ser su alumna y de trabajar con él muchísimos años. Y así encontró él el Templo de las Inscripciones, el más grande de la ciudad de Palenque, y pues era un templo muy, muy especial que causaba inquietud porque estaba en una zona donde se encontraba el palacio donde habían vivido los gobernantes de Palenque y no en la zona ceremonial para los dioses principales que estaba en una plataforma un poco más arriba. Entonces era ya de principio un templo sui generis. Ruz lo empezó a trabajar. Esta es la parte superior, la parte de la entrada al templo propiamente dicho. ¿Y por qué se llama Templo de las Inscripciones? Porque dentro tiene unos paneles con inscripciones jeroglíficas que constituyen la inscripción histórica más larga que se ha encontrado hasta hoy en el área maya. Ahí es un ejemplo del panel central, no se los pienso leer. Bueno, hay algo muy importante que quiero destacar. Para lograr un gran hallazgo como lo hizo Ruz, se necesitan muchas cosas, no nada más lo fortuito, que es que de pronto, de casualidad, se encuentra algo. Se necesita una experiencia muy grande anterior, se requiere conocer muy bien la cultura que creó esa civilización que se está estudiando, se requiere mucha inteligencia y mucha intuición. Ruz la tuvo.
Y un ejemplo de eso es lo que nos dice Franz Blom, arqueólogo danés que estuvo trabajando en Palenque por 1923. Blom dice: en el cuarto posterior de este templo, el piso está hecho de grandes lápidas, de las cuales una tiene 2 filas de agujeros perforados que solían cerrar con tapones de piedra. Y dijo Blom: no puedo imaginar para qué servían esos agujeros. Ahí están, ahí está la lápida, ahí tenemos en la parte de arriba los agujeros, y al quitarla, Rus, que pensó, para algo deben haber servido esos agujeros, yo quiero saber para qué, entonces encontró un gran relleno de escombro, perdón. Bueno, encontró un gran relleno de escombro, pero huellas de que había habido quienes habían querido penetrar ahí y generalmente eran los saqueadores los que entraban a saquear las tumbas, que muchísimas se encontraron saqueadas. Entonces se fijó con mucho cuidado de que había unas losas, unos muros a los lados de la entrada, y dijo: bueno, ¿por qué? ¿Por qué, si este es el relleno de la pirámide, por qué hay esos muros? Y empezó a escarbar, y escarbó sacando piedras, cemento, etcétera, cascajo, durante 3 años. ¿Qué encontró? Pues fue descubriendo una escalera que bajaba hacia el poniente. Aquí encontró una salida hacia otra plataforma y que después daba la vuelta a la izquierda. Ese trayecto de la escalera es justamente el trayecto del Sol, o sea, el Sol que va hacia el poniente y en un momento dado ya va hacia el oriente en el inframundo para volver a salir al día siguiente. O sea, hasta eso era simbólico. Y ahí tienen la escalera. ¿Cómo quedó cuando la limpió Rus con sus 2 tramos? Al llegar a la parte inferior, encontró esqueletos, solo tenía yo este dibujo, encontró esqueletos de 6 personas, o sea, 5 hombres y una mujer, que pensó enseguida, por sus conocimientos, que podrían ser acompañantes de alguien enterrado ahí. Y llegó a una losa triangular que cerraba otro espacio. Esa losa estaba rellena en las orillas con mampostería, de tal manera que, rompiendo eso para no tocar la losa, el domingo 15 de junio de 1952, a las 12 del día, lograron mover la piedra. Bueno, decidió irse lento en la proyección. Bueno, entonces abren la piedra y entra Rus Lhuillier, y después, en un libro muy importante que se llama El Templo de las Inscripciones, Palenque, nos dice Rus: el momento de pasar el umbral fue para mí de una indescriptible emoción. Me encontraba en una cripta espaciosa que parecía tallada en hielo, pues numerosas estalactitas colgaban de la bóveda, en tanto que gruesas estalagmitas evocaban enormes cirios. Y dice después: tuve la extraña sensación de penetrar en el tiempo, en un tiempo que se había detenido 1000 años antes, 1000 y pico años antes. Entonces, ahí ven ustedes, en este dibujo, el trayecto de la escalera, y aquí la cámara funeraria que vio Rus. Después de limpiar las estalactitas, las estalagmitas producidas por una terrible humedad que sigue entrando todavía a la tumba, Rus vio aquí ya la cámara funeraria, que tiene 7 metros de largo por 3,73 de ancho, y en medio una lápida monolítica maravillosa, que es una de las obras más importantes del arte maya, con unos relieves maravillosos.
Entonces decidió Rus ver qué había abajo, porque abajo había un gran bloque monolítico que estaba sosteniendo la lápida, y decidió hacer perforaciones en dos extremos de ese bloque monolítico, y después de las perforaciones metió alambres para ver qué había. Una de las perforaciones llegó a un hueco, y cuando sacó Rus el alambre estaba pintado de rojo, con polvo de cinabrio. Entonces dijo, ahí hay algo, vamos a levantar la lápida. Ya les hablé del peso de la lápida. Entonces, con gatos de camión y troncos de madera y mucha gente trabajando ahí, lograron levantar la lápida. En la parte de abajo había un hueco en forma de omega que también tenía una tapa con tapones de piedra. Entonces Rus se deslizó, como lo vemos aquí en esta imagen. Estas fotografías son de ese momento del descubrimiento. Rus se deslizó abajo de la lápida, quitó uno de los agujeros, uno de los tapones de uno de los agujeros de esa otra lápida de adentro, por ahí metió una linterna y por el otro agujero se asomó, así, tirado boca abajo. Y esto fue lo que vio. Entonces, ¿se imaginan el impacto al darse cuenta de que lo que había en ese hueco, pues era realmente el entierro de un gran personaje? Decidieron entonces levantar la otra lápida con cuerdas y troncos, de la misma manera que la debieron haber puesto quienes metieron ahí el personaje. Y entonces apareció el cuerpo del gran señor. Esta fotografía fue tomada en el momento del descubrimiento por el doctor Arturo Romano, destacado antropólogo físico, que afortunadamente vive todavía y que en cuanto se supo del descubrimiento de una gran sepultura se trasladó a Palenque para estudiar los huesos, y él tomó estas fotografías que son realmente extraordinarias. Ahí tienen otra vez la cara del señor, sus manos, sus huesos de las piernas. Vean la cantidad de anillos de jade. Toda la tumba tenía jade, y además todo el hueco estaba pintado de rojo con cinabrio. Se vio enseguida que había sido este señor envuelto en una mortaja que pintaron con rojo cinabrio, que es un color simbólico para los grupos mesoamericanos. O sea, el cinabrio se aplicaba para propiciar el renacimiento por el este, porque el este era el color de la resurrección. O sea, se buscaba asegurar el renacimiento del gran señor. Pero con el tiempo y con la corrupción desapareció la mortaja y el cinabrio se adhirió a los huesos y a las joyas. Bueno, entre las joyas destacan, vean ustedes ahí, la máscara que ha sido restaurada 3 veces. Esta es la última vez que se restauró, fue hace alrededor de 12 años, y la cantidad de collares, perdón. Va muy lento esto, pero trataré de hacerlo más rápido. Entonces, vean ustedes ahí la cantidad de collares, todo de jade. Aquí hay unas perlas falsas hechas por los propios palencanos con madreperla. Además de que había muchas perlas auténticas también en distintas ofrendas que él fue encontrando a lo largo del camino. Y así lo tienen ahora en el Museo de Antropología, que fueron a dar ahí todas las joyas. Está pues con este cuerpo que le han puesto, todo pintado de rojo. Aquí están los collares, la máscara, y en las manos un dado de jade
perfectamente pulido, y una esfera de jade también muy bien pulida en la otra mano. La máscara se hizo con un nuevo procedimiento de restauración muy importante y siguiendo todos los retratos que hay de este señor, el gran Pacal de Palenque, de tal manera que se logró un acercamiento al parecido. El dado y la esfera que llevaba el personaje en las manos tienen un simbolismo importante. El dado significa el espacio cuadrangular del cosmos. La esfera, el tiempo circular. ¿Y qué significa que el Señor las tenga en las dos manos? Que ese gran gobernante tenía el poder de controlar el espacio y el tiempo por su vínculo con los dioses, por su sacralidad. Así, todo lo que se halló en esa tumba fue profundamente simbólico. Esta es una reproducción del sarcófago que está en el Museo de Sitio Alberto Ruz-Luillier en Palenque, pero la integré porque quiero enseñarles ahí estos personajes que surgen de la tierra, y aquí vamos a ver un dibujo, que están labrados todo alrededor del sarcófago. Son antecesores del Gran Señor, eso lo sabemos ahora, son otros gobernantes, y en la parte frontal del sarcófago estaban su madre, la señora Sakuk, que fue una reina muy, muy importante, y simbolizaba el árbol del cacao. El padre, señor Kanmohish, el árbol de Nance. Y todos los demás personajes significaban otros árboles frutales. El propio Ruz se dio cuenta que eso implicaba que a la muerte de Pacal, él había dejado en su reino la abundancia de frutos, la restauración de la dinastía, porque habían tenido antes una época de guerras muy terribles. Entonces ahí están los padres. En los muros de la cripta se encontraban 9 personajes que representan gobernantes guerreros y a los que se les llama los 9 acompañantes. Ese nombre se los puso el propio Pacal cuando hizo la inscripción del templo, y se le llamaba a la sepultura, incluso antes de que se muriera Pacal, la casa de los 9 acompañantes. O sea, también personajes gobernantes guerreros. Abajo del sarcófago aparecieron estas 2 cabezas extraordinarias que son realmente, se cuentan entre las obras maestras del arte maya, que ustedes deben haber visto en muchas partes reproducidas, y están hechas en estuco, tienen aquí signos de haber sido cortadas de esculturas más grandes, y según todo lo que sabemos ahora de Pacal, es muy probable que estén representando a Pacal cuando tenía 12 años, más adelante les voy a decir por qué, y a Pacal ya en su edad adulta. Las cabezas estaban, bueno, ahí vemos al doctor Ruz limpiando una de las cabezas cuando acababa de hacer el descubrimiento. En este esquemita vemos una cosa interesantísima. Las cabezas estaban colocadas abajo del sarcófago y aquí los restos de una cabeza de serpiente que llegaba directamente a las cabezas, a esta parte de aquí. Entonces, después de un tiempo de rendir culto a este personaje que había sido sacralizado, después de ese tiempo parece que hubo una amenaza de invasión a Palenque que hizo al hijo, Kinishkan Balam, al hijo de Pacal, mejor sellar el sepulcro de su padre temiendo una violación. Y entonces construyeron un canal, construyeron un canal que va de las cabezas, aquí lo vemos, sale por esta parte
y sube a lo largo de la escalera, un canal hueco. Y una cosa muy interesante es que ahí vemos el canal subiendo por la escalera. Y algo muy interesante es que en la parte de arriba del templo, en estos pilares hay representaciones también de los miembros de la dinastía cargando bebés regordetes, pero no es un bebé, es el dios de los linajes ilustres. Y entonces resulta que el canal llega exactamente a los pies del pilar que representa a la señora Sakuk, que era la madre de Pakal. ¿Qué está significando esto? Que quisieron dejar los palencanos un medio de comunicación entre el espíritu de Pakal, encarnado en sus cabezas, y su madre, que también ya había muerto, pero todos los que podían en el exterior rendirle culto. Ahí vemos a Rus limpiando la lápida. Perdón, estoy un poco preocupada porque como el reloj dice 00000, significa que puedo hablar muchísimo más. No sé qué le pasó a este reloj, pero bueno. Estas fotos son pues tomadas en ese momento, ¿no? Ahí tienen la lápida maravillosa en cuyo canto aquí está labrada la biografía de este gran señor, de Pakal. El glifo que habla de su nacimiento, del día de su nacimiento, es un glifo que había sido identificado como glifo de la rana virada, o sea, con una rana volteada hacia arriba. Entonces, esa fecha ya se conocía muy bien, era la fecha de nacimiento. Y había sido el nacimiento en el día Woshok Ahau. Y entonces Rus le puso al personaje enterrado Woshok Ahau, que significa 8 Ahau. La lápida, aquí la tienen, es, como les decía, una de las obras maestras del arte maya. Muy rápido, porque no sé cuánto tiempo llevo, muy rápido les diré que es una lápida cargada de símbolos importantísimos para la religión y el conocimiento de los mayas. En este dibujo más fácil podemos ver que el personaje cae sobre una cavidad de huesos, ¿sí?, sobre el rostro esquelético de la versión infraterrestre del Dios Supremo celeste, cuyo cuerpo va a los lados entre el reloj y el marcador. Bueno, cuyo cuerpo va a los lados en forma de la que se llama banda astral. O sea, el cuerpo del dragón celeste nocturno es una banda con símbolos de los astros. Y en la parte superior hay una representación de la versión ave del Dios Supremo Celeste, como el pájaro Shifmut. Bueno, y el personaje está como cayendo hacia el inframundo. La idea que se quiso representar ahí fue que después de bajar los 9 estratos del inframundo, como eran las creencias de los mayas, por eso la pirámide tiene 9 niveles, después de bajar esos estratos, el gobernante subía en espíritu por el árbol del mundo para llegar hasta el cielo. Significa la deificación del personaje. Bueno, voy a irme un poco más rápido. Así debió haber sido el entierro de Pakal, o sea, los grandes señores y la ofrenda de la cabeza. En 2011 se volvió a colocar la lápida en su lugar por instrucciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y los huesos de Pakal trastornados espiritualmente por los múltiples estudios que se hicieron de él, quedaron ya finalmente en su sitio. Y ahí tienen el templo de las inscripciones. Rápidamente les diré que
el descubrimiento del Templo de las Inscripciones marca un hito muy importante en la historia de la arqueología en México, porque nos mostró por primera vez que la pirámide también podía ser construida como un monumento funerario, o sea, no solo como basamento para un templo, porque dio a conocer infinidad de ideas sobre las ideas después de la muerte, los ritos funerarios, qué pasaba con los linajes ilustres, etcétera. Entonces ahí tienen el templo tal como lo dejó Alberto Ruz. Y hoy sabemos muchísimo porque después del hallazgo, múltiples investigadores de muchas partes del mundo, mayistas, se abocaron a trabajar y estudiar la tumba en relación con todo lo demás. Hoy sabemos que Kinich Hanaf Pakal, o sea, sabemos cómo se llama, ¿sí? Nació el 23 de diciembre de 603, en un día Huoshocajau, subió al trono en 615 después de Cristo, a los 12 años de edad. Por eso la cabeza pequeña que lo representa justamente en el momento en que él subió al trono, apoyado por su madre, que fue la que realmente gobernó. Sabemos eso, lo entronizó la propia madre, que gobernó hasta su muerte el 28 de agosto de 683, cuando contaba con 80 años de edad. Allí, enfrente del Templo de las Inscripciones, hay un pequeño templito construido, pero justo enfrente, para guardar las cenizas del doctor Alberto Ruz. Bueno, ahí está. Y finalmente, quiero leerles un fragmento de un texto muy importante de Alberto Ruz, que se llamó Sentido de la Arqueología. Este libro lo escribió 7 años antes del descubrimiento de la tumba y nos dijo así: rescataremos de la noche y del silencio del pasado, por el mágico poder de la investigación científica, todo lo que un día fue vida, sabiduría y cultura. Él, el doctor Alberto Ruz, cumplió con lo que le tocaba. Muchas gracias. Doctora, acompáñenos acá adelante. Doctora, para entregarle el Puma tenemos a Roque Alejandro Medina de la Prepa 1. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos.